Entonces, quiero compartiros lo que yo considero que son cosas esenciales de nuestro carácter, cosas que tienen que estar en nuestro carácter si queremos servirle a Dios. ¿Cuántos quieren servirle a Dios? Si queremos servirle a Dios de una manera adecuada. Y la primera característica de la que voy a hablar hoy es saber escuchar. En la obra de Dios, para mí, el obrero es más importante que el trabajo. Muchas veces ponemos el énfasis en todo lo que tenemos que hacer, pero como siempre me habéis oído como siempre me habéis oído decir, es mejor ser para hacer que hacer sin ser. Por eso es de vital importancia la formación de un carácter en el obrero. El obrero es mucho más importante que el trabajo que realiza el obrero, porque si el obrero está bien y tiene un carácter como el de Cristo, la obra va a salir adelante. Y para esto, por supuesto, hace falta tiempo. Hay una inversión que Dios hace en todos nosotros. Hace falta tiempo, esfuerzo por parte de Dios para capacitarnos para poder ser aptos para ser usados por Él. Y es en la formación precisamente del carácter donde se produce esta capacitación más que en nuestras habilidades, que en nuestros dones o que en nuestros talentos. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos. Dios no ha creado nada inútil, ¿no? Todos y cada uno tenemos una gracia, una forma, unas habilidades, unos dones también espirituales, por supuesto. Dice que como mínimo, la palabra dice que como mínimo tenemos uno, ¿no? Y aparte nuestros talentos naturales, aparte de los dones espirituales. Pero déjame decirte algo importante. Tú puedes tener muchos dones, muchos talentos, pero si no tienes carácter que sustente esos dones y esos talentos, vamos a tener un problema grande. No sé si me habéis oído poner el ejemplo. Yo puedo tener el Fórmula 1 de Verstappen, el Red Bull, ¿verdad? Que es el pepino de ahora, ¿no? Es el que más corre, ¿no? Es ese. Pero si no tengo neumáticos, no me sirve de nada tener el mejor motor ni el mejor coche. Pues el carácter son los neumáticos, ¿no? Son los que nos pegan a la carretera y los que nos hacen avanzar. Como decía el anuncio de una conocida marca de neumáticos, la potencia, los dones, los talentos, la potencia sin control no sirve de nada. Así que el carácter es el control. Solo hay una nueva, solo hay en un cristiano, en una persona que ha nacido de nuevo, solamente en una nueva criatura se puede dar estas características de las que voy a hablar. Solo una nueva criatura puede ser verdaderamente útil en las manos de Dios en su obra. ¿Y sabéis lo que dice la palabra de Dios en cuanto a nosotros los que hemos recibido a Jesús? En cuanto a cuál es nuestra posición. Dice 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Esto significa que todo aquel que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Esa es nuestra posición para todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, en la práctica, nosotros, aquellos que hemos nacido de nuevo y somos nueva criatura, los siervos de Dios, debemos despojarnos de los viejos hábitos y comenzar a formar nuevos hábitos en nuestra vida a través de la obra de la cruz de Cristo. Dice Pablo en Gálatas 2:20, juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, antes de que como siervos, siervas, obreros, obreras, como quieras llamarlo, podamos ser aptos para servir al Señor, debemos incorporar a nuestra vida algunas características de la vida de Cristo, porque si no es así, la obra de Dios va a sufrir. En vez de ser de bendición, la obra de Dios va a sufrir en nuestras manos, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto gente con talentos y con dones que han hecho un flaco favor al reino de Dios porque no han tenido carácter? Porque han hecho aguas en el carácter. Ahora, aquí ¿cuántos queremos servir a Dios? Amén. Y para poder trabajar y servir en la obra de Dios, nuestra vida personal importa mucho con relación a la tarea o al área de servicio que Dios nos ha asignado.
lo que somos en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a nuestros hábitos, en cuanto a nuestra forma de conducirnos, en cuanto a nuestra conducta, es esencial para que podamos ser usados por Dios. Y esto es algo que tenemos que prestarle mucha atención. Esto nos habla de la formación de nuestra naturaleza y del cultivo de nuestros hábitos. Es más que simplemente tener una experiencia con Dios. Oh, he tenido una experiencia con Dios. Esto va más allá de tener una experiencia con Dios. Esto involucra la formación de un carácter. Y Dios debe crear ese nuevo carácter en nosotros. En muchas áreas de nuestra vida necesitamos que el Señor nos ejercite hasta que podamos desarrollar esos nuevos hábitos. Y todo esto tiene que ver más con nuestro hombre exterior, con aquello que mostramos, porque ahí es donde se evidencia nuestro cambio interior. Porque tú puedes hablar mucho de que has cambiado por dentro y que conoces al Señor, pero si eso no se evidencia en un carácter, si no se evidencia en lo exterior, pues yo no me creo que hayas cambiado interiormente. De hecho, si no se ve, yo siempre digo, si no se ve fuera, es porque no sucedió dentro. ¿Amén? Por supuesto, todo esto necesita de la gracia y de la misericordia de Dios. Esto no se completa en un solo día, pero con suficiente luz y con la palabra de Dios, nuestra naturaleza carnal comienza a debilitarse, comienza a desaparecer y comienza a aparecer nuestro nuevo ser, aquello que somos en el Espíritu, nuestro nuevo carácter. Decía Pablo, es necesario, Juan no, es necesario, Pablo no, Juan, es necesario que yo mengüe y que Él crezca en mí. Las cualidades de las que te voy a hablar en estas semanas las extraigo de mi propia experiencia y de comprender también y de caminar con muchos de vosotros, con muchos hermanos que han estado sirviendo fielmente al Señor, mis pastores, mis compañeros de ministerio, hermanos que están sirviendo a nuestro lado, que son parte del liderazgo. De aquí es donde voy a extraer estas características. Si hay alguna de estas cualidades que nos falta, pues la obra de Dios va a sufrir. Por eso necesitamos entender que esto es de vital importancia. Y la primera por la que quería empezar es saber escuchar. ¿Cómo vas de esto? ¿Te duermes cuando predico o sabes escuchar? Judith, ¿tú qué dices? Saber escuchar. Saber escuchar. Dice Santiago 1:19, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. ¿De qué te ríes, Gina? Dice que tenemos que ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarnos. Como siempre decimos, Dios nos ha dado 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos, ¿verdad? Aprender a escuchar. La primera cualidad en la que quiero que meditemos juntos es la capacidad de escuchar. El siervo, la sierva de Dios debe poseer en su vida personal el hábito de ser un buen oyente, alguien que sabe escuchar. Y quiero hacer un pequeño paréntesis porque esta característica como siervos de Dios, como siervas de Dios, quiero orientarlo más en nuestra área de servicio, en cómo nosotros tenemos que ayudar a las personas, porque ¿cuántos quieren ser usados por Dios para ayudar a la gente que nos rodea en nuestro día a día? Y esta característica no puede faltar, pero por supuesto hago un ligero paréntesis antes de entrar en esa parte de saber escuchar al prójimo. Es vital que sepamos escuchar a Dios. Escuchar obedientemente a Dios no solamente es escucharle obedientemente, sino también escuchar con entendimiento. Juan 10:27 dice, mira, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Es muy, muy, muy importante porque a veces escuchamos y sabemos o escuchamos pues lo que Dios quiere de nosotros, pero no tenemos un entendimiento de por qué, ni siquiera quiere lo que quiere o nos dice lo que nos dice. No es lo mismo obedecer sin entender que obedecer entendiendo. ¿A qué no? Entonces Dios quiere que le conozcamos y tenemos que agudizar nuestro oído, poner atención cuando Dios nos habla. Por ejemplo, hoy o en cualquier lugar o en cualquier momento, seamos siervos obedientes con entendimiento.
aquellos que buscan el corazón de Dios, aquellos que quieren ser no solamente siervos, sino, como yo siempre digo, siervos de la amistad. Dice Jesús en Juan 15, ya no os llamaré más siervos, sino amigos. Y un amigo es aquel que le comparte el corazón. Cuando quiere hacer algo, un amigo se lo comparte a su amigo y le dice, oye, yo quiero hacer esto, pero quiero hacerlo por esto. Y entonces el otro le ayuda, pero le ayuda sabiendo cuál es el fin. Qué diferente un amo, ¿no? Un amo te dice, ve y lleva esto allí. Y no te da explicaciones. Entonces tú vas y lo llevas por obedecer a tu jefe o a tu amo y vas a regañadientes sin saber por qué. Y a veces, muchas veces estamos así, ¿no? Obedeciendo a Dios de esa manera. ¿Por qué? Porque no lo hacemos desde la amistad, desde la intimidad con Dios. Entonces, esa es la intimidad con Dios. Ya vimos la semana pasada, por ejemplo, hablamos de cómo avivar nuestra relación con Dios. Es en la amistad con Dios donde yo puedo escuchar bien a Dios y no solamente obedecer, sino obedecer también con entendimiento. Entender. Dice el Salmo que el Señor mostraba sus obras al pueblo, pero a Moisés le mostraba sus caminos. O sea, no es lo mismo que ver las obras que los caminos. Los caminos hablan del propósito. O sea, Moisés sabía el por qué Dios hacía las cosas. Entonces eso es lo que tenemos que anhelar en nuestra relación con Dios. Aprender a escuchar a Dios de esa forma y de esa manera. Ahora, dicho esto, esa es la parte, el pequeño paréntesis que quería hacer. Tenemos que ser grandes escuchadores de Dios. Cuando Dios habla, nuestro oído tiene que estar atento. Una vez he hablado, 2 veces he oído. Dice, una vez ha hablado Jehová, dice el Salmo, una vez ha hablado Jehová, 2 veces he oído. ¿Qué es escuchar 2 veces? ¿Qué es oír 2 veces? Cuando uno oye 2 veces, ¿qué es? Que escucha con atención. Cuando Dios habla, tenemos que estar atentos. Ahora, dicho esto, aparte de eso, en nuestro trato con nuestros prójimos, como siervos de Dios, como siervas de Dios, tenemos que aprender a escuchar. Es una gran necesidad en nuestra vida personal, como siervos y siervas de Dios, el saber escuchar a nuestros prójimos. Nadie puede servir bien al Señor si siempre está hablando y nunca escucha. Una persona que habla sin parar como fuegos artificiales. ¿Habéis visto que parecen fuegos artificiales que empiezan? ¿Habéis visto los fuegos artificiales de Águilas? Este verano yo decía, ¿cuándo acaba esto, no? Empieza pum, 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 y esto no termina nunca, ¿no? Pues hay personas así, hay personas que empiezan a hablar como si fueran fuegos artificiales y explotan, pum, una palabra tras otra, y realmente son inútiles en las manos de Dios, gente así. Algunos parecen truenos, ¿no? Hablando. Ningún siervo, ninguna sierva de Dios debe estar siempre hablando, sino que debe ser comedido. Dice Colosenses 4:6, mira lo que dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea, si estamos constantemente hablando, ¿cómo vamos a poder discernir? Imagínate que Miriam o alguien viene, o Miguel viene a hablar conmigo, a expresarme un problema, y yo no paro de hablar y no le escucho. ¿Cómo voy a poder discernir el problema de esa persona que ha venido a pedirme ayuda si somos nosotros los que hablamos sin parar todo el tiempo? Seríamos absolutamente inútiles para ayudar a esa persona. Cuando una persona viene a nosotros porque desea compartirnos algo o desea hablar con nosotros, debemos aprender a escuchar. Esto es algo muy importante, delante de Dios. ¿Os acordáis cuando hablábamos hace unos domingos la palabra corandeo? Delante del rostro de Dios. O sea, nosotros como siervos y siervas de Dios, cuando alguien viene a hablarnos algo, tenemos que ser hombres y mujeres que tenemos como lema en nuestra vida que estamos siempre en la presencia de Dios. No solamente aquí, en la iglesia, no solamente cuando estamos en nuestro tiempo de oración, sino que cuando estamos en nuestro trabajo, rodeado de nuestros amigos, que cuando estamos en el bar tomándonos un café, rodeado de gente que nos conoce, amigos que nos encontramos por la calle, si nosotros tenemos presente que Dios siempre está presente en nosotros, vamos a ser mejor oidores y vamos a escuchar bien lo que nos están diciendo. Por eso es importante que siempre escuchemos delante de la presencia de Dios, que seamos gente de la presencia de Dios. Ahora, y esto es lo que quiero que aprendamos hoy y nos vamos. Mientras que la persona nos habla, nosotros como siervos y siervas de Dios, debemos poder descifrar 3 clases diferentes de palabras cuando la gente nos habla. Primero, debemos poder escuchar y entender las palabras que hablan. Te sientas y empiezas a hablar con alguien que viene a pedirte ayuda o un consejo o quiere expresarte un problema
o simplemente quiere contarte algo, tú tienes que tener la capacidad de saber escuchar y entender las palabras que esa persona está hablando. Cuando alguien venga a hablarnos, tú y yo debemos ser personas tranquilas, con un corazón no perturbado y un espíritu tranquilo. Por eso es importante saber cuándo escuchar y cuándo hablar. Si estás perturbado, por ejemplo, yo hay momentos que digo, ahora no es el momento. No es el momento de abrir el melón, como decimos, ¿no? Vulgarmente. Me pasa mucho, por ejemplo, con mi esposa. Con mi esposa digo, ahora no es el momento, porque no te voy a saber escuchar, no estoy tranquilo, no estoy con un espíritu tranquilo. Entonces, cuando haya que hablar algo importante y tengamos que escuchar a una persona, es importante que nuestro corazón esté perturbado, que nuestro espíritu esté tranquilo. Tenemos que ser, como yo digo siempre, cuando queramos ayudar a alguien y escuchar a alguien, tenemos que ser como una hoja de papel en blanco. Que no tengamos prejuicios, que no tengamos impulsos, que no haya en nuestro corazón una inclinación. Entonces, cuando empezamos a escuchar, dentro de nosotros no debe haber ni decisiones ya, ni prejuicios, ni un juicio predeterminado ya, sino que tenemos que ser como esa hojita en blanco. Nos colocamos delante de la presencia de Dios y delante de la persona que tenemos que escuchar en quietud. Y entonces, en cuanto la persona empieza a hablar, tenemos que aprender a escuchar. Escúchame, no es sencillo. Esto parece fácil, pero no es sencillo. Vivimos en una sociedad, no sé si os habéis dado cuenta, que nadie se escucha. Todo el mundo lleva su rollo, su tole-tole, y aquí no se escucha a nadie, empezando por la política. Saber escuchar no es fácil, porque dejar la mente en blanco para que la otra persona pueda transmitirte y expresarte lo que le está pasando o lo que necesita, es difícil, porque fíjate, por eso necesitamos la quietud. Cuando escuchamos en quietud podemos saber y entender qué está diciendo la otra persona. ¿Cuántos somos capaces, o cuánto, mejor dicho, somos capaces de entender cuando una persona nos está hablando? ¿Te has para pensar? Por ejemplo, estás debatiendo algo con alguien y tú estás con tu pensamiento aquí, y nada más que estás pensando lo que quieres decirle. Pero te has parado. A mí me ha pasado algunas veces que me he quedado sorprendido porque he visto a dos personas discutiendo en un debate y el otro está tan metido en lo que quiere decir que no ha escuchado al otro y luego cuando habla ha dicho lo mismo que el otro. Digo, si lo hubieras escuchado, te hubieras ahorrado lo que has dicho. Entonces, pasa mucho, ¿no? Porque imagínate, a veces si 12 personas escucharan a una misma persona, oirían 12 cosas diferentes. Puede que ante unos mismos hechos contados, encarna, oiga una cosa y yo oiga otra. Por eso se pueden sacar varias conclusiones distintas de las mismas palabras. Eso se llama interpretación. Y es terrible, ¿verdad? Que de una verdad se interprete en diferentes formas, según sea quien escuche. Por eso aprender a escuchar bien es una disciplina muy importante y para mí es básica para nosotros como hijos de Dios y como siervos de Dios. Es una lección que debemos aprender. Cuando alguien viene a nosotros con una carga quizá pesada y nos cuenta su problema, espera recibir ayuda de nosotros. Pero si escuchamos mal, ¿qué va a pasar? O si prestamos atención, o mejor dicho, prestamos poca atención o no prestamos ninguna atención a la historia que nos está contando, y ¿os ha pasado alguna vez que entonces llega un momento que estás tan cansado que llega alguien con un problema y estás escuchando pero no estás prestando atención? Y entonces le contestas lo primero que te pilla, ¿no? Pues la Biblia dice, el Salmo 23 dice que el Señor es tu pastor, ¿no? O le cuentas el pensamiento ese que ha estado toda la semana dando vueltas en la cabeza. Entonces ahí podemos confundir a la persona necesitada en lugar de ayudarla. Por ejemplo, imagina que yo he estado dándole vueltas a una idea durante la última semana y entonces viene Gina con un problema sobre, no sé, sobre cualquier cosa que tenga en su vida, un problema que no es el caso, ¿no? Un problema en su matrimonio. Y luego viene Miriam que vienen con un problema en su trabajo. Y resulta que Miriam viene contenta porque le han dado un trabajo nuevo. Gina está triste porque su marido le ha gritado, ¿no? En su matrimonio. Y entonces yo le doy el mismo consejo.
A ella y a ella. Lo mismo. El mismo pensamiento. Le doy al sano el mismo pensamiento que al enfermo, al que se goza, el mismo pensamiento que al que llora. Entonces no estoy... ¿Por qué? Porque a lo mejor no tengo tiempo, no quiero escuchar o estoy embotado o no tengo... O no estoy en quietud y quiero quitarme rápido de encima las cosas. Pues no tenemos que ser así. Tenemos que... Por eso yo cuando tengo que hablar con alguien prefiero esperar a estar bien. ¿Entiendes? Para escuchar a la persona bien, para prestarle toda mi atención. Porque si no podemos confundir a la persona necesitada en lugar de ayudarla. Escuchar bien nos ayuda a hacer un diagnóstico para luego saber qué medicina aplicar a esa persona. Por eso cuando alguien nos hable, nosotros como siervos de Dios tenemos que escuchar con cuidado y tratar de descubrir qué está diciendo realmente esa persona. La verdad es que es mucho más difícil para un siervo de Dios tratar con problemas espirituales que la gente pueda estar enfrentando que para un médico examinar a un paciente que busca saber qué tiene, ¿no? Porque los médicos tienen los análisis. Te hacen un análisis de sangre, un análisis de orina, te hacen el análisis y por lo menos pueden saber enseguida cómo tienen los niveles, pero nosotros no disponemos de ese... ¿Cómo analizas el espíritu de una persona? A través de lo que esa persona nos dice. Amén. Por ejemplo, imagínate que viene una persona y habla contigo durante media hora. Y durante esa media hora está exponiéndote todos sus problemas ante ti. Y tú no sabes nada sobre su vida, ni sobre su situación familiar, ni cómo está su relación con Dios. Media hora es mucho tiempo. ¿Cómo le vas a ayudar si tú no eres un buen oyente? Si no sabes escuchar. Por eso todos nosotros debemos desarrollar la capacidad de sentarnos a escuchar y descubrir el verdadero sentido de lo que estamos escuchando. Amén. Ahora, lo segundo, debemos también poder escuchar las palabras que no han hablado. A veces, cuando me siento con gente en consejería, me dicen más por lo que no hablan que por lo que hablan. Pero hay que saber discernir lo que no está diciendo la palabra. Por eso hay que ser un buen oyente. Porque a veces te dicen más con lo que no te dicen que con lo que sí te dicen. Si aprendemos a escuchar de esta manera, esto es fabuloso porque tenemos que escuchar ante Dios las palabras que las personas nos dicen y también las que no nos dicen. Por ejemplo, yo veo muchas veces cómo la gente quiere manipularte contándote una historia, pero yo tengo que saber discernir qué es lo que no me está diciendo. Y esto en consejería, y si queremos ayudar a la gente, no con un espíritu de querer menoscabar a la gente o menospreciar a la gente, sino todo lo contrario, sino con la intención de amarlos y de ayudarlos. Entonces debemos discernir cuánto se ha dicho y cuánto se debería haber dicho, pero no se ha dicho. Por supuesto, escuchar estas palabras es mucho más difícil que escuchar las que sí se hablan, porque tenemos que percibir las palabras que no se han dicho y eso es complicado. Cuando una persona habla, generalmente dice la mitad y deja la otra mitad sin decir, porque somos muy propensos, cuando estamos enfocando un tema, un problema, a hablar solamente desde nuestra perspectiva y tendemos a protegernos. Entonces no decimos todo, decimos solo la mitad. Entonces, en este caso, nosotros como siervos de Dios tenemos que aprender a discernir. Me refiero a discernir en el espíritu, no a jugar a adivinar, porque eso es peligroso. Jugar a adivinar no es discernir en el espíritu qué es lo que la persona no está diciendo. Pero si no tenemos disciplina, no podemos escuchar lo que la otra persona no ha dicho. Al contrario, vamos a hacer un flaco favor porque vamos a agregar nuestras propias conclusiones o ideas que no son acertadas y eso es peligroso. Si esto sucede, se muestra que algo no anda bien en la mente de nosotros, de los que estamos escuchando. ¿Por qué? Porque vamos a traer a la fuerza algo que realmente no está en la mente de la persona que queremos ayudar. Entonces, ¿qué habrá pasado? Que habremos malentendido por completo a la otra persona. Para juzgar lo que una persona ha hablado y lo que no ha hablado, tenemos que tener vidas abiertas delante de Dios. Muchas veces las personas cometen o comentan, mejor dicho, cosas que no son pertinentes y luego omiten
lo que sí es pertinente, lo que sí es importante. Entonces nuestra capacidad de discernir si las palabras esenciales se han dicho o no depende de nuestra relación con Dios. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres del Espíritu, hombres y mujeres que caminamos en santidad para poder escuchar bien y saber escuchar. Así que cuando una persona venga a hablarnos, debemos saber claramente qué es lo que no ha dicho, tanto como lo que se ha dicho. Y también debemos entender qué hay detrás de las palabras que no ha dicho. Así tendremos confianza ante Dios para poder ayudarles. Amén. No saber escuchar, qué terrible, ¿verdad? No saber escuchar. Parece que muchos padecen esta enfermedad de no saber escuchar hoy día. Por eso es importante esto que estamos hablando hoy. Y tercero y último, tenemos o debemos escuchar y entender las palabras escondidas en el espíritu del hombre. Tenemos que escuchar las palabras que hablan, las que no hablan y escuchar las que están escondidas en el espíritu. Esto es un buen consejero, alguien que sabe escuchar. O sea, no escuchamos solamente las palabras pronunciadas y las no pronunciadas, sino que también escuchar lo que podríamos llamar las palabras que están en el interior, en el espíritu de la persona que está hablándonos. ¿Sabes? Cuando una persona comienza a abrir su boca y habla, su espíritu interior, tarde o temprano también comienza a hablar. Por eso es importante no hablar cuando tienes que hablar de un problema a una persona de una manera superficial. Por eso hay mucha gente que huye de dar o de pararse a hablar o de entablar una conversación. Porque, a ver si va a pasar. ¿Cuántas veces has ido y sabes que tienes que verte con una persona o con un amigo o con una amiga y antes de estar ahí, en ese lugar, has pensado, voy a hablar poco, voy a mantenerme tal, que no sepan cómo estoy, que no sepan que estoy mal, que no sepan que estoy triste? ¿Sí o no? Y entonces llegas y cuando empiezas a hablar, al final acabas llorando porque estás triste, no puedes evitarlo. Y aunque te hayas predispuesto antes, madre mía, voy a estar con el pastor Josué y voy a hablar con él. Voy a que no se me note. Pero empieza y a los 10 minutos ya estás ahí. Porque al final, tarde o temprano, lo que hay en el interior sale. Y más si no está sano. Todo lo que no está sano en nuestro interior, tarde o temprano sale. De la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, mientras esa persona habla con nosotros, tú y yo, o sea, cuando esa persona que está teniendo un problema y que viene a ti para ayuda, mientras está hablando, tú tienes la oportunidad de llegar a lo más profundo de su espíritu. Pero cuando su boca está cerrada, su espíritu está cerrado también dentro de esa persona. Entonces, no es fácil conocer las palabras que están escondidas en lo más profundo de una persona. Pero si conseguimos... Por eso, muchas veces cuando ves a alguien, yo como pastor, por ejemplo, veo a alguien mal, busco intentar hablar con él, con esa persona. Lo que pasa es que hay muchas personas que yo veo que esquivan. Yo, por ejemplo, llevo 3 meses detrás de una persona que quiero hablar con ella, pero yo veo cómo me esquiva. No, no puedo, no, es que tal, no, es que, no, el perro, no, el canario, no, es que, no sé. Y te das cuenta que no quieren exponerse a ese momento. Entonces, ¿por qué? Porque cuando la boca está cerrada, ¿eh? Dice el dicho, prefiero ser esclavo de mis pensamientos, no, prefiero ser dueño de mis pensamientos a esclavo de mis palabras, ¿no? Entonces, cuando una persona abre su boca, su espíritu puede empezar a aparecer. No importa cuánto trate de controlarse, que al final el espíritu se va a manifestar. Aún así, el que podamos detectar estas palabras escondidas en su espíritu depende en gran manera de nuestro propio ejercicio espiritual, de cómo nosotros estemos de fuertes espiritualmente. Si hemos madurado y hemos aprendido, podemos reconocer no solamente las palabras habladas, las palabras no habladas, sino que también las palabras que están ocultas en el espíritu de la persona a la que queremos ayudar. Mientras la persona va hablando, vamos a poder percibir cuáles son esas palabras que vienen de lo más interior de su corazón. Y así vamos a poder comenzar a entender qué es lo que hay en su espíritu y en su mente, entonces podremos ayudarle correctamente. ¿Amén? Bueno, pues estos eran los puntos que quería que viéramos, porque tenemos que entender que escuchar es vital. Me gusta algo que decía Watchman Nee. Dice, cierta vez
había un viejo médico que conocía solamente 2 medicinas. Una era el aceite de castor y la otra eran píldoras de quinina. Solo usaba estas 2 medicinas como panaceas para todas las enfermedades. Da igual. Vengo con un dolor de cabeza, aceite de castor. Vengo con un dolor de barriga, aceite de castor. Vengo con un ataque de ansiedad, aceite de castor. O quinina. Dice el bueno de Watchman y dice, como él, como este médico, hoy muchos hermanos tratan con las personas de una o 2 maneras. No importa cuál es la situación en la que se encuentre el necesitado, siempre usan las mismas palabras para dar solución. Estos hermanos no pueden ayudar a las personas haciendo esto. Todos los que son llamados y usados por Dios deben tener esta capacidad, que tan pronto como la persona comienza a hablar, sepan inmediatamente o poco después qué es lo que esa persona está diciendo. Si no tenemos esta capacidad, no podemos sanar las enfermedades espirituales de las personas. Amén. Así que tenemos que aprender a escuchar bien, a escuchar lo que la persona está diciendo con su boca, lo que no está diciendo y discernir lo que tiene escondido en su espíritu para poder ayudar a esa persona. ¿Cuántos quieren eso de practicar eso? Amén. Pues yo estoy intentándolo porque no lo consigo, pero quiero conseguirlo. Amén. Ponte de pie. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la sabiduría que hay en ti, Señor. Queremos aprender a escuchar bien. Es parte esencial de un carácter, del carácter de Jesús. Tú escuchabas, Señor. Tú, antes de hablar, eras alguien que escuchaba. Así como hoy leíamos esa parte de la mujer samaritana. Tú supiste escucharla, Señor. Y nosotros tenemos que saber escuchar las palabras que nos dicen, aquellas que no nos dicen, y también, Señor, las que están escondidas en el Espíritu. Danos tú, Señor, siempre tu Espíritu, para hacerlo siempre con la intención de ayudar a aquellos que lo necesitan, Señor. Que seamos buenos oyentes, buenas personas, gente que escucha bien, Señor. No solamente tu voz, sino a nuestro prójimo para poder ayudarle, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga.